Comenzamos el primer punto del tema 6, el tema de equilibrio químico, y en este primer punto vamos a ver el potencial químico de un gas ideal puro, cómo el potencial químico cambia con la presión a una temperatura constante. ¿Por qué nos interesa determinar la expresión que nos da el potencial químico de un gas ideal puro? Bueno, porque la condición de equilibrio químico que vimos en el tema 4 nos dice que una reacción química alcanza el equilibrio cuando el sumatorio de los coeficientes estequiométricos por los potenciales químicos de reactivos y productos se hace igual a cero. Por tanto, para conseguir la condición de equilibrio químico, llegar a la constante de equilibrio, necesitamos de los potenciales químicos de los componentes que participan en la reacción. De momento vamos a trabajar solo con reacciones en fase gas y cuyos componentes se comportan de forma ideal, gases ideales, y por tanto vamos a determinar cuánto vale el potencial químico de un gas ideal, en principio puro, y después, por supuesto, lo vamos a generalizar al potencial químico del gas mezclado con otros gases, que es la situación que tenemos cuando se produce una reacción química. Tanto reactivos como productos van a estar mezclados. Bien, para ello empezamos por la ecuación de Gibbs, diferencial de G igual a menos S de T más V de P. Y como sabemos, el potencial químico coincide con la G molar. El potencial químico es la G molar. Por tanto, vamos a dividir toda la ecuación por el número de moles, entre el número de moles del gas puro. Al dividir toda la ecuación entre el número de moles, diferencial de G partido de N igual a menos S partido de N por dt más V partido de N por dP, convertimos estas propiedades G, S y V en molares. Diferencial de G molar igual a menos S molar por dt más V molar por dP. Cuando se trata de sustancias puras, el molar lo voy a representar por una M. Cuando tenemos sustancias mezcladas en cuyo caso hablaríamos de propiedades molares parciales, las voy a representar por una barra encima de la propiedad. Así que aquí, como estamos ante una sustancia pura, utilizaré una M, aunque hay también gente o libros que lo expresan con una barra. Yo voy a usar una M para indicar que son propiedades molares. Ahora vamos a trabajar a temperatura constante, porque vamos a ver cómo varía el potencial químico con la presión a temperatura constante, lo que me permite eliminar ese término, y me va a quedar que diferencial de G molar es igual a V molar por dP, y como estamos hablando de gases ideales, pues vamos a reemplazar el V molar, volumen molar, por la ecuación del gas ideal, que es RT partido de P. Observa que no pongo la N porque es volumen por mol, es para un mol de sustancia. Y esto me queda que la diferencial de G molar es RT partido de P por diferencial de P. Bien, ahora vamos a hacer ya un último paso en el que la diferencial de G molar la voy a cambiar por diferencial de mu, porque la G molar es el potencial químico en una sustancia pura, por tanto puedo hacer ese cambio. Y me queda la expresión de esta forma. La variación del potencial químico, mu es el potencial químico, es igual a RT partido de P por diferencial de P. Y voy a integrar a ambos lados. Integral entre un estado 1 y un estado 2, el diferencial del potencial químico, igual a, saco fuera el RT porque estamos a temperatura constante y me queda integral entre una presión P1 y una presión P2 de diferencial de P partido de P. Bien, la integral de diferencial de mu es mu en el estado 2 menos mu en el estado 1. Mu en el estado 2, que tendría temperatura T y una presión P2, menos es el estado 2. También podemos poner mu sub 2, menos el potencial químico en el estado 1, que tiene una temperatura T y una presión que voy a llamar P1. También podemos poner mu sub 1. Es igual a RT, la integral de dP partido de P es neperiano de P, cambiando por los límites queda neperiano de P2 menos neperiano de P1, y lo voy a poner como cociente. Esa diferencia de neperianos lo pongo como neperiano de cociente, neperiano de P2 dividido por P1. Bien, pues ya tenemos aquí el potencial químico de un gas a una temperatura fija y dependiente de la presión. Tenemos este potencial del estado 1 que lo vamos a establecer
lo vamos a llamar el potencial químico normal y vamos a fijar unas condiciones para él, para poder medir el potencial químico a la presión P2. De manera que esa presión P1 la vamos a tomar de forma arbitraria, la vamos a tomar como un bar, la presión P1, y la vamos a llamar P super 0. A la presión de un bar la vamos a llamar P super 0. La temperatura T, la que tenga el gas, y por supuesto el gas es ideal. A esto le llamamos el estado normal. El estado normal. Y vamos a reemplazar este potencial químico por el potencial químico normal. Es decir, el potencial químico a la temperatura T y la presión P1 lo vamos a representar por un potencial químico que vamos a llamar super 0, que va a depender solo de la temperatura porque su presión está fijada en un bar. No es necesario que pongamos T y P0 porque este superíndice 0 ya indica que la presión a la que está el gas en ese estado llamado normal es un bar. Por tanto, ya está representado por el superíndice que la presión es un bar y es innecesario que lo pongamos de esta manera. Es suficiente con indicar que es el potencial químico a la temperatura T, que esta temperatura sí sería variable, la temperatura a la que midamos ese potencial químico. Pero la presión estaría fijada en un bar. Entonces, reemplazando arriba, nos queda... Vamos a pasar este potencial hacia este lado y lo voy a cambiar por esta expresión, por el potencial químico normal. Así que el potencial químico de un gas puro a una temperatura T y una presión P, elimino también el subíndice 2, porque una vez que hemos fijado la presión P1 como un bar, ya no hace falta que sigamos hablando de P2, hablamos de P. Es igual al potencial químico normal, mu super 0 dependiente de T, más RT neperiano de... Le quito el subíndice 2 a la P2 y la llamo P simplemente. Y la P1 es P super 0, que es un bar. Bien, y aquí tenemos por fin el potencial químico de un gas ideal puro. El potencial químico de un gas ideal puro viene dado por el potencial químico normal más RT neperiano de P partido de P0. A una temperatura dada, el potencial pasa a ser dependiente de la presión. Bien, y este mu super 0 dependiente de T se llama potencial químico normal, es el potencial químico normal de ese gas, que está definido como gas ideal puro, bueno, que es en realidad lo que tenemos, pero vas a ver que después este mismo potencial químico normal aparece también cuando el gas está mezclado, y la definición es la misma, gas ideal puro. Aquí obviamente es evidente que es lo que hay, es un gas ideal puro, pero cuando está mezclado ese potencial también se define de igual manera, gas ideal puro a la temperatura T y presión de un bar. Así se define el potencial químico normal. El potencial químico normal es el potencial químico del gas ideal puro a la temperatura T a la que se encuentre y a la presión de un bar. Bien, esta expresión, como digo, es muy importante porque la vamos a utilizar para llegar a las constantes de equilibrio. Cuando tenemos una reacción química, por ejemplo, A moles de A más B moles de B en equilibrio con C de C, la condición de equilibrio, es decir, esta reacción llega al equilibrio cuando la suma de coeficientes estequiométricos por potenciales químicos se hace igual a 0. Es decir, el coeficiente del reactivo A, que es menos A, por el potencial químico de A, más el coeficiente del reactivo B, que es menos B, por el potencial químico de B, más el coeficiente de C, que es más C, por el potencial químico de C, es igual a 0. Recuerda que los coeficientes estequiométricos son negativos para reactivos, positivos para productos. Por tanto, necesitamos estos potenciales químicos. Si la reacción es entre gases ideales, pues estos potenciales químicos van a estar relacionados con el que acabo de determinar, aunque no es exactamente este por una razón. Y es que aquí los componentes A, B y C están mezclados, no son puros. Y aquí tenemos el potencial químico de un gas puro. Entonces necesitamos ahora generalizar esta expresión a ese gas no puro, sino mezclado con otros gases, para poder sustituir los potenciales en esta condición de equilibrio y llegar a las famosas constantes de equilibrio, como por ejemplo la K sub P, la K sub P, la K sub C, que conocemos de química general. Bien, pues entonces vamos a dejar para el siguiente punto ese trabajo. A partir de esta ecuación que acabo de obtener, vamos a obtener una expresión prácticamente idéntica que va a ser válida cuando el gas no está puro, sino mezclado con otros gases.